Mi nombre es Juan Carlos García Giraldo, soy estudiante de tercer semestre en la tecnología en producción agrícola. Voy a hacer una breve exposición en la materia de microbiología de suelos, sobre la actividad que se denomina microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Preguntas orientadoras del foro. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología estudia la función y el comportamiento de microorganismos como bacterias, hongos, virus, entre otros. Estudia la evolución, diversidad y la ecología de estos organismos microbianos. La microbiología es muy importante ya que ha contribuido en áreas como la medicina, la química, la agricultura, ya que a través del estudio de los microorganismos ha sido posible el desarrollo de tratamientos para el control y erradicación de enfermedades que afectan no solo la salud humana, sino animal y también vegetal. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? La principal diferencia entre estos dos microorganismos es el nivel estructural, ya que las células de los organismos procariotas no poseen orgánulos de la misma forma que las células de los organismos eucariotas. En especial, los procariotas carecen de un núcleo definido. Los procariotas presentan células sencillas y antiguas, sin procesos evolutivos, mientras que las eucariotas tienen células más evolucionadas y complejas. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? En los organismos procariotas se encuentran principalmente las bacterias y las arqueas, conocidas también como arqueobacterias. Estos comprenden los monera y los organismos eucarióticos se encuentran en animales, plantas, hongos, algas y protozoos. Explique las 7 propiedades de las células microbianas. Las células microbianas realizan diferentes actividades, entre ellas se distinguen 7, las cuales son: el metabolismo, al tomar nutrientes del medio y transformarlos en nuevo material celular y productos de desecho. El crecimiento, se refiere al aumento del número de células debido a la división celular. La motilidad, se refiere a la habilidad que tienen las células microbianas de moverse y desplazarse hacia condiciones más favorables y con mejores recursos. La diferenciación es la capacidad que tienen estas células de modificarse y volverse más especializadas, ya sea para el crecimiento y la dispersión o la supervivencia. La comunicación. Las células responden a señales químicas del entorno y son conscientes de sus vecinos, ya sean de la misma o diferente especie, lo cual hace que ocurran nuevas actividades celulares. El intercambio genético. En este proceso muchas células microbianas pueden transferir o recibir genes de sus células vecinas sin importar su especie. La evolución es el proceso de descendencia con modificación genética en el que las células cambian constantemente y es cuando algunos organismos microbianos se vuelven resistentes a tratamientos específicos. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? La abundancia y la diversidad de las comunidades microbianas se controlan principalmente por la disponibilidad de alimentos y las condiciones del ambiente, temperatura, pH, presencia o ausencia de oxígeno y demás condiciones que tengan su hábitat. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones, su hábitat o el ambiente en que viven? Los microorganismos se clasifican de acuerdo a las condiciones en las que se desarrollan y a las necesidades que presentan. Dependiendo de las condiciones de oxígeno se clasifican en aerobios, que se desarrollan en presencia del oxígeno, y anaerobios, que se desarrollan bajo condiciones sin oxígeno. En condiciones extremas como caliente, frío, ácido, cáustico, salado o bajo grandes presiones, sobreviven organismos que se denominan extremófilos, que son conformados por un número grande de bacterias y arqueas,
que dependiendo de la condición extrema en la que vivan, reciben diferentes nombres tales como hipertermófilo, que viven en temperaturas altas, psicrófilo, viven en temperaturas muy bajas, acidófilo, viven en medios con pH bajo, alcalófilo, viven en medios con pH alto, barófilo, viven en condiciones con altas presiones, y halófilo, viven en condiciones de salinidad. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones, su hábitat o el ambiente en que viven? Encontramos también los organismos que son los hidrobios, que son los que viven en el agua del suelo, por ejemplo, bacterias, algas, protozarios y nemátodos. Están los atmobios, son los organismos que se adaptan para vivir en la atmósfera hipogea del suelo. Por ejemplo, como hongos, artrópodos, moluscos y algunos vertebrados. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su formación y agrupación? Células bacterianas se clasifican de la siguiente forma. Las células de forma esférica u ovoide se conocen como coco. Las de forma cilíndrica se llaman bacilos y algunos bacilos forman espirales y estos se llaman espirilos. Otras son denominados espiroquetas y se refieren a bacterias con formas muy enrolladas. Después de la división celular, algunas células procariotas se unen en grupo y toman formas y características. Por ejemplo, las cadenetas de coco se conocen como estreptococos y las cadenetas de bacilos se conocen como estreptobacilos, como se observan en la siguiente imagen. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Existen diferentes ecosistemas microbianos. Los principales son acuáticos, los cuales se refieren a los que viven en el mar, estanques, lagos, corrientes y termales. El ecosistema terrestre se refiere a los que viven en el suelo, ya sean de forma superficial o profunda, y los organismos superiores que se encuentran en la superficie o en el interior de plantas y animales. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Los microorganismos son muy importantes para el desarrollo de la agricultura, ya que actúan en la relación suelo-agua-planta. En el suelo promueven la movilidad de nutrientes y la degradación de materiales biológicos. En la planta actúan desde su interior y el exterior, aportando en los procesos fisiológicos de las plantas, y en el agua promueven condiciones para que puedan ser asimiladas tanto por el suelo como por las plantas. Además, a través del estudio de microorganismos ha sido posible la creación de productos para el control de plagas y enfermedades que atacan a los cultivos agrícolas y otros sistemas productivos. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? La bioremediación permite desintoxicar el suelo, transformando contaminantes en formas que generan menor riesgo ambiental. Esto se logra mediante la utilización de bacterias y otros organismos, tales como hongos, algas, cianobacterias y actinomicetos. Por lo tanto, es posible recuperar suelos contaminados y dejarlos posibles para actividades benéficas para el ser humano, tal como la agricultura. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? La estrategia de bioremediación que más me llama la atención es la pasiva, ya que no se necesita adicionar ningún tipo de químico o gas, sin alterar más las condiciones del suelo o el medio contaminado. Sin embargo, esta estrategia tiene la desventaja de que es más lenta y conlleva mayor tiempo para ver los resultados positivos. Por lo tanto, otra estrategia que también podría ser útil desde mi punto de vista es la bioaumentación, ya que emplea más microorganismos que cualquier otro tipo de aditivo. Seleccione un microorganismo que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región. El microorganismo seleccionado es Agrobacterium sp.
ya que es el reportado para biorremediación en suelos contaminados con glifosato. En el departamento del Tolima es uno de los mayores productores de arroz en Colombia según las cifras reportadas por el DANE en el primer semestre del 2021. El Tolima ocupa el segundo lugar con mayor área sembrada en arroz con 102.905 hectáreas. El glifosato es el herbicida más empleado para el control de arbences en este cultivo. Por lo tanto, los niveles de contaminación por este químico son altos y demanda un gran trabajo para la recuperación de suelos. Agrobacterium sp es una bacteria que actúa sobre el glifosato, tomando la fuente de fósforo como fuente de energía. Esta es la última diapositiva, es el análisis del Turnitin. En este es un pantallazo de análisis realizado en el software del Turnitin para determinar el plagio y el resultado es del 12%. Muchas gracias, muy amable por su atención.